Bueno, y estamos en un nuevo programa de streaming de Global Ports, en este caso desde nada menos del aula magna de la Universidad Tecnológica de Mar del Plata. Es un gusto para nosotros estar aquí. Vamos a tratar el tema de la descarbonización, ya lo venimos haciendo en distintos programas que venimos haciendo en el ciclo, así que queremos seguir de alguna manera informando sobre todo lo que hay en este sentido, que es mucho y que va, como sabemos, va a ir creciendo en los próximos años, ¿no? Porque son indicaciones de la OMI que van a tener que aplicar los buques en el futuro cada vez más, con más rigurosidad, con más precisión. Y estamos en particular en una presentación que hace la gente de Bicolmar, Hugo Olmos y Francisco Posada, que bueno, han hecho una combinación de dos empresas para presentar un producto muy especial aquí en la Argentina. Así que les quiero pedir que me cuenten, vamos a hablar en detalle, ¿no?, del producto que se ofrece para los buques argentinos y para los buques de la región, pero quiero que me cuenten en principio cómo nace la relación entre las dos empresas, cómo se conocieron y cómo decidieron trabajar juntos en esta innovación. Bueno, mira, Bicolmar estamos hace varias décadas en la zona marítima, antes embarcados y tiempo en tierra, pero Bicolmar busca elementos que tengan que ver con la innovación y bajar costos operativos de los distintos tipos de barcos. Nos conocimos en la Expo Navalia que se realizó en Vigo y me resultó muy interesante el tema del producto, cotejar un poco de información. Y hoy estamos con ellos acá mostrándole una etapa de comunicación y divulgación a la comunidad de todas las ventajas que tienen los generadores de oxidrógeno, ¿no? Y así estamos un poco ahí con Francisco, ¿cómo sí, lo ves? Nosotros al final siempre estamos buscando empresas en distintos países, pero que sean profesionales y además amigos en este caso y compañeros, que representen también nuestros valores de cara también a la comercialización de nuestros productos. Sobre todo valores de mirar por el bien del cliente como objetivo principal. Nosotros no queremos vender por vender, sino queremos buscar facilitar, tanto en el mercado naval como en otros sectores que estamos entrando, facilitar la vida tanto a los armadores como a los jefes de máquinas, y creemos que tenemos un producto muy desarrollado, con un software prácticamente que habla con nosotros y con los dueños de los barcos, para hacer ese seguimiento y esa ayuda tanto en emisiones contaminantes como en ahorro de combustible. Bien, nos acompaña el prefecto Elisantrop, también con él, y que estuvimos ya hablando en un programa especial desde la Prefectura Naval Argentina, desde la sala de situación, donde empezamos a ver todo lo que se viene en el futuro para los buques, para los grandes buques, y que después se va extendiendo también a todo el sistema de navegación. La Prefectura hace un trabajo muy interesante en este sentido. Bueno, primero como autoridad de aplicación, son los que tienen que controlar que esto funcione bien, y también en lo que tiene que ver con la divulgación de todo lo nuevo, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Es así como usted dijo, la Prefectura es autoridad de aplicación del convenio Marpol y obviamente del anexo 6 del convenio Marpol, del cual está teniendo una constante evolución, y en el día de hoy hemos brindado algunas actualizaciones en cuanto a las últimas medidas que se aprobaron de la OMI para descarbonizar el transporte marítimo internacional. Y este tipo de evento tiene mucha importancia para no solamente divulgar y preparar al sector, sino también como para que todos tomemos, digamos, una real dimensión de las cosas y de las tendencias del transporte marítimo internacional y de la finalidad, ¿no?, de todo este conjunto de medidas que sin lugar a dudas cada vez se van volviendo más exigentes. Muy bien, gracias, Eric. Bueno, y antes de empezar con el programa, donde vamos a avanzar en detalle sobre esto que de alguna manera adelantamos, Francisco, contame cómo te recibió Mar del Plata, el único que no te recibe. Pues la verdad que estamos encantados. Yo creo que pues voy a amenazar, porque como si nos sigues tratando tan bien nos vamos a acabar quedando. Entonces yo que vosotros me empezaría a tratar un poco peor. La verdad que estamos encantados, nos sentimos como en casa.
muy contentos de estar aquí, de verdad. Deseo acortar que cuando fuimos a bordo hubo toda una información técnica a la gente de máquina, a la gerencia técnica de la empresa, entonces ellos hablaban y los demás escuchaban. Terminamos en el comedor, donde hubo una sesión práctica de mate, donde los que hablaban eran los maquinistas y los que escuchaban eran ellos. De pronto ahí estuvieron testeando nuestra bebida. Buenísimo eso. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y después vamos a compartir esta actividad desde el auditorio del Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional aquí en Mar del Plata. Vamos a comenzar la presentación. Los integrantes que van a disertar, me parece, los presento primero ahora. Tenemos primero al subprefecto Eric Sastroch, de la Dirección Ambiental de Prefectura, al ingeniero químico Francisco Posada y al ingeniero naval Matías Carrasco del Estudio Naval INA. Con distintos enfoques que yo creo que mejor directamente tienen que ver con descarbonización, el uso de oxidrógeno, los certificados de eficiencia energética, otro tipo de certificado, así que simplemente de parte nuestra una introducción inicia el subprefecto, ¿sí? Gracias.
Bueno, ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por venir. En esta ocasión yo voy a disertar sobre el tema, uno de los temas que está teniendo más trascendencia a nivel mundial en lo que respecta a los debates de la Organización Marítima Internacional, que es las medidas inherentes a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques, que bueno, está relacionado con las medidas de descarbonización y de eficiencia energética. Vamos a ver si funciona perfecto. Bueno, voy a tratar de abordar este tema lo más rápidamente posible. Voy a tratar de no irme por las ramas, lo cual muchas veces pasa. Así que si pasa les pido disculpas. Tengo contado el tiempo, creo que son 20 minutos, así que bueno, voy a tratar de ser breve, conciso y abordar todo lo que pueda, todo lo posible. Yo creo que si tengo que hablar anexo 6 del convenio Marpol, que es el principal instrumento que aborda esta cuestión, necesitaría aproximadamente 5 horas, más o menos, así que esto más que nada como para que se ubiquen la abundancia, ¿no?, de este tema y la complejidad. En principio voy a hablar sobre la evolución normativa que tuvo este tema y la actualidad, cuál es la estructura del marco reglamentario aplicable, qué es lo que se exige a nivel de documentación, y finalmente voy a hablar brevemente sobre la actualidad de este tema en los debates de la Organización Marítima Internacional, que como dije anteriormente es uno de los temas más prioritarios en su agenda. El protocolo de 1997 al convenio Marpol introdujo el nuevo anexo, que es el anexo sexto del convenio Marpol, valga la redundancia, titulado Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques. Esto entró en vigor en el 2005. Posteriormente nos vamos al año 2012, se incorpora un nuevo capítulo 4 a este anexo sexto, que se tituló en su momento Reglas sobre la eficiencia energética de los buques. Este capítulo constituyó el primer marco normativo sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo internacional. Y en el 2018 hubo otro hito histórico en la Organización Marítima Internacional, y fue la adopción de una estrategia, que es la estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se adoptó mediante resolución la 304/72 y básicamente es un compromiso político de todos los Estados miembros de la OMI para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con los instrumentos internacionales pertinentes, que es en este caso la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los acuerdos asumidos en el Acuerdo de París del 2015. Posteriormente, en el año 2023, se fortalecieron los niveles de ambición de la estrategia inicial, es decir, se fortalecieron los objetivos. Hay objetivos ahora mucho más ambiciosos, y esto se adoptó mediante la estrategia revisada de la OMI, que es la estrategia de 2023, que es la resolución 377/80. Esto más que nada como para que vean cómo fue evolucionando a lo largo de los años y a dónde nos encontramos hoy en día. Como dije anteriormente, el anexo 6 entra en vigor en el 2005, en el 2011 se adopta este capítulo cuarto que les mencioné anteriormente, para obviamente entrar en vigor en el 2012. En el 2016 se adoptó una medida, un sistema que es el sistema de recopilación de datos de la OMI, que más adelante voy a mencionar brevemente qué consiste. En el 2017 se adopta un principio estratégico de la organización, que es responder al cambio climático. En el 2018 se adopta la estrategia inicial que les comenté anteriormente, y en el año 2021 entran en vigor las medidas denominadas a corto plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son medidas destinadas a reducir el consumo de combustible de los buques. Es decir, que de la opción de la estrategia inicial, lo que dice la estrategia inicial es que hay que reducir un determinado porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, y esto se va a la idea es que se lleve a cabo mediante una serie de medidas. Después en la siguiente diapositiva voy a profundizar sobre esto.
Y en el 2023, esto más que nada como para que vean cómo después del 2018 fueron, digamos, sucediendo varios hitos, ¿no? Porque en definitiva son hitos de gran importancia que hacen a la cuestión y a las exigencias que obviamente van a tener que cumplir finalmente los buques. Bueno, como dije, en el año 2023 se adopta la estrategia revisada que les comenté anteriormente y se adopta unas directrices que son las directrices del ciclo de vida de los combustibles, que básicamente estas directrices van digamos, a evaluar todo el ciclo de vida de los combustibles, esto destinado obviamente a trazar, digamos, un perfil como es denominado del pozo a la estela de los buques. El pozo a la estela me refiero desde la fase de exploración o explotación hasta la fase de combustión. Entonces estas directrices nos van a dar idea de cuánto, digamos, aportan los combustibles digamos, a la problemática que tenemos, que estoy exponiendo, que es el cambio climático y bueno, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la intención de las directrices. Y por último, en el año 2025 se aprueba, esto fue hace poco, en abril de este año, un anexo 6 revisado que incluye otro tipo de medidas mucho más complejas, que voy a estar, si me da el tiempo, exponiendo en la última diapositiva, que son medidas económicas y técnicas. Se aprobó en abril de este año y se van a adoptar, está previsto que se adopten en octubre de este año. Esto más que nada como para que se den una idea de cómo fue evolucionando la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional a lo largo de los años y qué tipo de medidas surtieron, digamos, qué impacto tuvieron estas medidas en la flota internacional. Como vemos en pantalla, la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional está tendiendo a decrecer gracias a, digamos, a la adopción de estas medidas. La estrategia de 2023 de la OMI sobre los gases de efecto invernadero tiene una visión que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo internacional. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Acá estamos hablando del transporte marítimo internacional, de la flota internacional. Y con carácter urgente es eliminarlas gradualmente lo antes que sea posible. Tiene una serie de niveles de ambición que son los objetivos concretos que hay que alcanzar. El objetivo más importante o el que está teniendo más repercusión es llegar a cero neto al 2050 o cerca de ese año. Como que la OMI tampoco dice, bueno, al 2050 tenemos que llegar a cero neto. Es como que da la ventana, le da un cierto margen, digamos, de cumplimiento. Y esto, obviamente, estos niveles de ambición se van a cumplir mediante la adopción de estas medidas a corto, mediano y largo plazo. Hoy en día estamos hablando de la aprobación y adopción de las medidas a medio plazo. Las medidas a corto plazo ya han sido aprobadas y adoptadas y están siendo hoy en día aplicadas. Y a futuro se van a adoptar medidas a largo plazo. Y todo esto, toda la estrategia está sustentada mediante dos principios rectores fundamentales, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y el principio de trato no más favorable, que esto emana de los convenios internacionales. Bueno, por cuestiones de tiempo por ahí no puedo llegar a explicarles, pero es un tema por ahí que tiene más repercusión política que técnica. La estructura del anexo sexto del convenio Marpol, tampoco me voy a detener mucho en esto, pero tengan en cuenta que el anexo 6 está estructurado hoy en día por 4 capítulos. Las nuevas medidas de la OMI que se aprobaron en abril de este año y que van a ser adoptadas en octubre de este año, como les expliqué anteriormente, van a hacer que se introduzca un nuevo capítulo, que es el capítulo 5 al anexo sexto. Este es un código de obligado cumplimiento en virtud del anexo sexto, que es el código técnico sobre los NOx. Está vinculado especialmente en relación al funcionamiento del motor y establece prescripciones sobre reconocimientos y certificaciones de los motores. Esto es un listado de la documentación que es exigible a los buques en función del anexo sexto, más que nada es para que vean la complejidad, ¿no?, del tema. Si bien no todo por ahí es aplicable a un determinado barco, sino que obviamente depende de qué tipo de barco estemos hablando. Pero más que nada esto para que vean de forma gráfica la complejidad, ¿no?, que tiene hoy en día el anexo sexto, y esto obviamente con las nuevas enmiendas el listado se va a ir incrementando.
Los certificados, estos son modelos de certificados que emite, digamos, todas las banderas, en este caso nosotros, a los buques de bandera nacional que hacen navegación marítima internacional, se emite un certificado de prevención de la contaminación atmosférica, un certificado de contaminación atmosférica para los motores, se emite un certificado de eficiencia energética y por último se emite una declaración de cumplimiento, que esto va a estar relacionado con algo que les voy a comentar más adelante. Así que acá tenemos ya 4 certificados o documentos de obligado, digamos, cumplimiento que tienen que tener los buques como para satisfacer las prescripciones de este anexo sexto. Ahí está. La guía de resolución, esto también yo se lo pongo a los fines gráficos para que vean qué complejo que se está volviendo el anexo sexto del Marpol, y eso que todavía no están acá identificadas las nuevas resoluciones que van a entrar en vigor por el proyecto digamos, la aprobación de esta medida a medio plazo que ocurrió en abril de este año. Pero más que nada como para que vean que tanto para la parte que administra, es decir, la administración, como para los buques y los armadores, es un anexo que tiene, digamos, ciertos desafíos y no es sencillo. Hay que ponerse a leer y a estudiar. Este es un listado no exhaustivo, es decir, que incluso me pueden faltar algunas resoluciones, pero bueno, esto más que nada como para que lo vean, digamos, como dije, de forma gráfica. Entonces, como les dije anteriormente, las medidas a corto plazo ya se adoptaron en el año 2021 y básicamente tienen como finalidad mejorar la eficiencia energética de los buques y reducir el consumo de combustible. Es decir, que el enfoque va a ser o es reducir, digamos, el consumo de combustible de los buques. ¿Y cómo hacerlo? Mediante una serie de medidas técnicas y operacionales. Las medidas técnicas consisten en el cumplimiento de un índice de eficiencia energética denominado EXI o EDI, el EXI aplicable a los buques existentes y el EDI aplicable a los buques nuevos. El EDI ya es una regla que viene anteriormente, ya a partir de la introducción del capítulo cuarto en el 2012. Lo que se introdujo en las enmiendas del 2021 fue el EXI. Es decir que mediante estas enmiendas la OMI fortaleció las prescripciones para los buques existentes, es decir, para la flota vieja. Y las medidas operacionales consisten en introducir una nueva prescripción sobre el plan de eficiencia energética que tiene que tener el buque, que es el indicador de la intensidad de carbono operacional. No sé cómo vengo de tiempo, vengo mal, seguro. Bien. Bueno, 5 minutos. Bueno, estamos mal. El EDI y el EXI, como dije anteriormente, yo tengo entendido que esto igual se va a exponer en otra presentación. No voy a profundizar mucho sobre esto, si no llego. Es una de las principales prescripciones que tienen que cumplir los buques como medida técnica, que consiste en el cumplimiento, obviamente, en la aplicación de una fórmula y la comparación del valor obtenido con uno prescrito, que es el que arroja, digamos, el que nos dice el anexo sexto que tenemos que cumplir. El EXI que obtiene el buque tiene que ser igual o menor al EXI prescrito, que es el que nos obliga el anexo sexto. ¿Y cómo llegar a un EXI? Es decir, ¿qué tienen que hacer los buques, sobre todo existentes, como para cumplir con esta fórmula? Porque la gran mayoría de los buques existentes, es decir, buques que no han sido diseñados de forma eficiente, obviamente van a estar en desventaja sobre los buques nuevos que sí han sido construidos de otra forma. Bueno, la gran mayoría de los buques lo que hacen es limitar la potencia de los motores, limitar la potencia tanto en el eje como en los motores. Hay dos tipos de limitación de potencia, uno se realiza sobre el motor y otro sobre el eje. O la instalación de tecnología innovadora. Bueno, voy a pasar un poco, como es velozmente, estas presentaciones, estas diapositivas. Otra de las medidas de gran importancia que ha tenido mucha repercusión por la adopción de las medidas a corto plazo es la elaboración de un plan de gestión de eficiencia energética, sobre todo la parte 3, que es la que se introduce, que es lo nuevo. Tengan en cuenta que el CEMP, que es como se abrevia este plan, es una herramienta de gestión. Está determinado bajo, digamos, los criterios típicos de un sistema de gestión tradicional, que es el Plan Do Check Act, que estoy seguro que muchos por ahí de ustedes ya lo conocen. Es como dije, una herramienta de gestión específico del buque que tiene con
la finalidad de mejorar la eficiencia energética en la operación del buque. Acá ya saltamos de la parte técnica a la parte operacional del buque. Tenemos una parte 2, que es la recopilación de datos sobre consumo de fuel oil, que todos los buques a que se le aplica esta normativa, es decir, aquellos que tengan un archivo bruto igual o superior a 5.000, tienen que recopilar una serie de datos para ser posteriormente notificada a la administración. La administración luego va a notificar a la OMI sobre estos datos, y la OMI va a almacenar, es decir, está almacenando hoy en día una gran base de datos internacional que sirve como base para la elaboración de futuras medidas y para determinar la evolución, digamos, de la intensidad de carbono a lo largo de los años. Entonces, básicamente los buques tienen que recopilar la información que vemos, que es básicamente la distancia navegada, tiempo de navegación y consumo de fuel oil, y notificarla a la administración. Después, posteriormente, la administración le va a extender el documento que les mencioné anteriormente, que es la declaración de cumplimiento, que es de obligado cumplimiento. Valga la redundancia. Bueno, la parte 3 es el indicador de la intensidad de carbono, es decir, que a partir del 2021 los buques, además de cumplir con lo anteriormente dicho, van a tener que calcular un indicador de la intensidad de carbono, es decir, un CI. ¿Qué es un CI? Básicamente es la relación entre la cantidad de dióxido de carbono emitida en términos de masa y sobre el trabajo de transporte realizado en un año civil. Es decir, que esto se calcula en un año, en un periodo calendario desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Se notifica a la administración cuál fue digamos, el CI alcanzado y lo obtenido, y se compara con un CI prescrito, que es el que nos dice el anexo sexto que se tiene que cumplir. Este CI prescrito va haciéndose más riguroso con el paso de los años, por ende los buques van a tener que implementar mejoras operacionales año tras año más rigurosas como para alcanzar con el CI prescrito. No sé si, bueno, ustedes, yo creo que la gran mayoría de nosotros está familiarizado con las etiquetas de los electrodomésticos que clasifican, digamos, los electrodomésticos en función de su eficiencia energética. Bueno, los buques pasa lo mismo, están ya hoy en día clasificados, se clasifican de la A hasta la E, de la A del más eficiente a la E al menos eficiente. Aquellos buques que clasifican como E por 3 años consecutivos van a tener que elaborar un plan de medidas correctivas para tener una mejor clasificación. Y aquellos que fueron clasificados en la última categoría, es decir, un D por 3 años, D por un año, ya básicamente también van a tener que elaborar este plan de medidas correctivas. Y con esto lo que busca la OMI básicamente es que a través de las mejoras operacionales que puedan tener los barcos, se pueda reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto más que nada como para que se den una idea de cómo fue evolucionando estos 2 años la flota de bandera argentina, que hasta ahora los datos que se han obtenido fueron de 2 años calendarios, en el año 2024 y en el año 2025. Vemos que en el año 2024 la gran mayoría de los buques han tenido los buques de bandera argentina han tenido una clasificación D, y hoy en día vemos que esta tendencia tiende, digamos, a ser muy poco favorable, sobre todo en el marco del cumplimiento que tienen que tener los buques, y hoy en día tenemos más buques casi igual en la misma clasificación E como D. Entonces hay una tendencia a que los buques de bandera argentina tengan dificultades para llegar a cumplir con estas medidas. Y este es un, digamos, más que nada como para que vean también a los fines ilustrativos cómo es, digamos, el perfil, digamos, no sé si llamarlo el perfil energético o la evolución de la intensidad de carbono de la flota de bandera argentina. Cuando hablo flota de bandera argentina me refiero a los buques que están, digamos, certificados para hacer navegación marítima internacional, que son los que tienen que cumplir con este marco reglamentario. Es decir, que acá no abarco los buques que hacen cabotaje. Vemos que hay una tendencia evolutiva hacia arriba, que no está en consonancia con la tendencia decreciente que vimos anteriormente en la flota internacional. Y bueno, esto se puede deber a muchos motivos que lamentablemente no tengo todo el tiempo de explicarles
hoy en día cuáles son estos motivos, pero bueno, esto más que nada como para que se den una idea del escenario complejo que estamos teniendo para cumplir, ¿no? con el marco reglamentario. Hay otros datos, como por ejemplo que en el año 2023 la flota argentina solamente contribuyó un 0,03% de las emisiones de dióxido de carbono en comparación con la flota mundial, más que nada como para que se den una idea del porcentaje. Y bueno, vamos a pasar. Esta es la base de datos de la OMI, esto mediante el cual todas las administraciones notifican los datos a la Organización Marítima Internacional. Esta es la base, como es una foto de la base de datos que tiene la OMI, para que se den una idea que esto bueno, está disponible. Hoy en día no está disponible para todo el público, sí lo va a estar próximamente, porque la OMI tiene una necesidad de transparentar todos los procesos que lleva adelante, incluso esta base de datos. Por lo cual es muy posible que en el día de mañana esta base de datos esté, digamos, disponible, pero que no se pueda identificar al barco mediante su número Algunos resultados del último de PMEP 83, básicamente se elaboró un plan de trabajo para revisar la medida de reducción de gas de efecto invernadero a corto plazo, que es lo que vengo hablando del EXI y el CII. Hay, digamos, una cierta preocupación sobre que estas medidas no reflejan por ahí la eficiencia energética de los buques, y entonces la OMI lo que está llevando adelante es un plan de examen, es decir, cómo mejoramos esta medida que ya adoptamos. Y como cuestión más importante, y la que les mencioné anteriormente, se aprobó un proyecto de enmiendas al anexo 6 del MARPOL, que va a estar titulado próximamente como anexo 6 revisado de 2025. Se va a adoptar, se aprobó en abril de este año, se va a adoptar en octubre también de este año, y se está llevando a cabo también un plan de trabajo para desarrollar un marco regulatorio para utilizar sistemas de captura de carbono a bordo. Bueno, ¿qué es esto? Básicamente son los sistemas que en la tecnología que pican punta para, digamos, para que los buques puedan, digamos, cumplir con el futuro, la futura medida que va a entrar en vigor. Está en consonancia también con la necesidad de que los buques empiecen a usar combustibles alternativos, que tengo entendido que la siguiente presentación va a hablar un poco sobre esta cuestión. Pero bueno, es una de las tecnologías emergentes. Los sistemas de captura de carbono a bordo, que consiste en capturar el carbono a bordo que generan los motores. El carbono se licúa, se almacena a bordo para posteriormente ser dispuestos en las instalaciones portuarias de recepción. Obviamente falta un montón, digamos, de pasos, de años, como para que la tecnología madure, pero es por ahí lo que la tecnología emergente que pica mucho. Y por último, bueno, y voy terminando, el capítulo 5, el marco de emisiones netas nulas de la OMI, que se va a adoptarse en octubre de este año, va a consistir en una serie de medidas técnicas y económicas. Básicamente el objetivo es promover una promover una transición energética eficaz del transporte marítimo internacional, y proporcionar a la flota mundial de incentivos al momento de tender hacia una igualdad de condiciones y una transición justa y equitativa. Básicamente el elemento técnico va a ser, digamos, una norma sobre la intensidad del combustible. Acá ya salimos un poquito de lo que es la reducción del consumo de combustible y de las normas sobre eficiencia energética, y acá entramos a hablar del combustible que se utiliza a bordo, y un elemento económico, es decir, que cuando un combustible, es decir, cuando un buque utiliza un combustible que excede un determinado límite de emisiones, ese buque anualmente va a tener que hacer una contribución obligatoria a la ONU. Creo que ya no tengo más tiempo para explicarles sobre esto, pero bueno, estoy por ahí disponible al final, digamos, de estas presentaciones para responder cualquier pregunta, pero bueno, es un tema que amerita un poquito más de tiempo. Así que le pido disculpas la velocidad de la presentación, y creo que ese turno cabe. Estas reglamentaciones no abarcan a la actualidad a la flota pesquera, pero se va en esa dirección. Básicamente es algo que va a venir. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a todos que estéis aquí, y no debería empezar así, pero voy a empezar amenazando. Pues la ciudad nos ha tratado muy bien, y como sigáis así nos vamos a quedar aquí, o sea, tener mucho cuidado con eso.
y nada, hemos venido aquí a hacer una presentación sobre una tecnología que se supone que es novedosa, pero que ya llevamos 18 años en ella. Simplemente que no es tan conocida como otras o no se da el bombo que realmente merecemos. Hemos llegado aquí de la mano de Bicolmar, una empresa muy profesional y mejores personas aún. Y vamos a empezar primeramente hablando un poco de lo que es la empresa Hidrogenera, una empresa española. Luego vamos a hablar de las diferentes tecnologías que hay en el sector, donde no voy a entrar a valorar mucho quién es mejor ni peor. Simplemente, como dije antes a algunos de los que he hablado personalmente, esto es una presentación que me gustaría luego pasaros por correo, los que vosotros queráis, para que la podáis leer en casa detenidamente y que lo podáis ver con detalle, porque aquí disponemos de poco tiempo, como os ha dicho, y simplemente para que tengáis los datos a mano. Y posteriormente vamos a hablar de nuestro producto, de la inyección de oxidrógeno en los barcos, en los motores marinos, que también tenemos otra sección que está destinada a calderas, pero es totalmente otra tecnología, porque funciona con un termostato en vez de con motor naval. Dicho esto, voy a empezar porque si no ya me estoy liando y vamos a la primera diapositiva. Bueno, nuestra misión principalmente es eso, fabricar dispositivos, equipos, maquinaria que produce oxidrógeno. ¿Cómo se produce el oxidrógeno? Básicamente mediante una electrólisis alcalina. Lo que hacemos es, a través de la potabilizadora del barco, entra agua a un equipo de osmosis inversa, que lo que hace es bajar la conductividad de agua, mejorando la calidad. De esa manera lo que hacemos es conseguir, mientras dividimos la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, conseguir más cantidad de oxidrógeno con menos cantidad de agua. De hecho, la cantidad de agua que requerimos la he incluido esta mañana porque en el barco de Stella Maris ayer era un punto que tocaron mucho sobre la potencia requerida y el agua consumida, y quiero dejarlo claro hoy en la presentación aquí, que es realmente poca y que no hacemos trampa al solitario. El ahorro que se consume es realmente abarcando todo, porque la electricidad consumida también viene de los litros del propio gasoil. Entonces es abarcando todo el proceso. Nuestros objetivos es llegar cada vez a más países. Ahora por fin estamos aquí en Argentina, que estamos muy orgullosos de estar aquí con ustedes, y sobre todo mostrar un producto que nosotros creemos que en relación a la competencia es mucho más fácil de implementar, porque no requiere ningún tipo de modificación del motor, solamente un agujero en la admisión entre el turbo y el filtro de aire. No requiere de mucho espacio, luego diré las medidas, pero para que os haga una idea primaria, son 3 equipos y el más grande es la mitad de una lavadora de casa. Y con unos valores que tenemos claros, que primamos la calidad por encima de todo, la fiabilidad y dar transparencia y seguridad, sobre todo al tema de los armadores y los jefes de máquinas. ¿Por qué? Nuestro equipo está, me estoy adelantando, luego si lo cuento ahora no lo cuento después, está con un software de monitoreo 24 horas, 7 días, los 365 días del año, que detecta cualquier anomalía. Y no anomalía significa que sea algo peligroso, no. Significa que no entra agua al equipo para diluir la molécula, la máquina avisa. No tiene electrolito, la máquina avisa. La sala de calderas tiene más de 60 grados, la máquina avisa. Está lleno de muchísimos sensores para prevenir seguridad y que la máquina alargar la durabilidad de la máquina, y sobre todo estar seguros de que lo que inyectamos al motor es para descarbonizar y alargar su vida útil, porque no por inyectar más oxidrógeno produces más ahorro, no, tienes que llegar a un punto óptimo. Bueno, dicho eso, esto, lo que os he dicho antes, como es para enviarlo, de esto ya ha hablado mi compañero, entonces vamos a pasar del tema de normativa y sobre los certificados obtenidos tanto en deficiencia energética en el Stella Maris como lo que se va a proceder, va a hablar mi compañero de la izquierda. Entonces ahora vamos a proceder a hablar de 6 tecnologías que hay junto, y después hablaremos de la nuestra, que es la 7ª, empezando por el metanol. El metanol principalmente
¿qué tiene de ventajoso? Que puede bajar muchísimo, casi del todo, los azufres. ¿Por qué? Porque al final no estamos hablando de combustibles fósiles, estamos hablando de un biocombustible. Esta es principalmente la ventaja que tiene frente a los combustibles fósiles y frente al GNL, al gas, que es su principal competencia. En cuanto a inconvenientes, necesitas más cantidad de metanol respecto a otros fueles, por lo que siempre vas a tener que destinar más capacidad en el barco, que eso al final lo hay que disminuir de algo, ya pueda ser zona de pesca, o donde se almacena el pescado, aparejo, etc. El amoníaco es directamente competidor del hidrógeno. ¿Por qué? El amoníaco tiene una contraprestación muy importante. Respecto a la huella de carbono, para transportarlo, el amoníaco se transforma en hidrógeno líquido. ¿Por qué? Porque el hidrógeno líquido es mucho más fácil de transportar que el amoníaco y mucho más barato. Pero eso no implica que los procesos de cambio de amoníaco a hidrógeno sean caros, porque llevan gran gasto energético, y al final el gasto energético viene o bien de gasoil o viene de cualquier otra electricidad externa que se haya producido en muelle. Luego también en cuanto a inconvenientes, tiene varios, principalmente su toxicidad. Al final estamos hablando de que es un elemento que se utilizaba para las limpiezas, para desinfectar, y ahora se está utilizando como combustible directo. Esto lo he dicho, lo vais a tener todo para leerlo con más detenimiento. Ahora vamos a hablar de los biocombustibles. Las principales ventajas es que no tienes que modificar el motor, entre comillas, o muy poco. Y de hecho esta noticia la hemos sacado, por ejemplo, el gobierno habilitó el uso voluntario de biocombustibles en embarcaciones fluviales. Esta noticia es del mes pasado, del 10 de junio, que salió en el Econo Journal. Lo que dice esta noticia es que aquí en Argentina se acaba de aprobar para que no haya costes arancelarios y que haya libre comercio. Entonces, como va a haber libre comercio con esta tecnología y los biocombustibles hacen que no tengas que modificar mucho el motor, sí que lo hace una tecnología interesante. Pero entramos en otros temas como competencia, sobre todo con otros sectores, como pueden ser también aviación, automoción y temas políticos. ¿Por qué? Porque aquí entramos en que hay muchos países que no quieren destinar la parte biocombustible porque se saca de productos alimenticios. Entonces hay gente agrícola que lo que no quiere es destinar la producción agrícola a combustibles, sino que quieren dedicarlo a que sea comestible, porque al final estamos diseñando en otras partes del mundo alimentos que no son reales, vas a decir que son artificiales, que está todo eso, y al final queremos dedicar los que realmente sí son originales de la tierra para hacer biocombustibles. Entonces yo ahí no me meto, pero sí que es un tema político y también de conciencia social. Ahora vamos a hablar de tecnologías que son asistentes, no sustituyen, sino que complementan, como puede ser la eólica. La principal ventaja es que es totalmente verde, por así decir, pero el inconveniente es que en pesqueros por espacio es imposible. Entonces te varía totalmente tienes que hacer un trabajo de ingeniería totalmente nuevo para controlar pesos y etcétera dentro del propio barco. Entonces en pesquero, que es lo que estamos aquí ahora mismo, no es viable. En cuanto a la electrificación e híbridos, nosotros damos muchas tecnologías de estos y hemos hecho varios estudios. ¿Qué significa electrificación? Por un lado, tienes que electrificar el puerto para poder dar apoyo al barco y rellenar las baterías, y por otro lado, llenar el barco de baterías, que ocupan muchísimo espacio, que no puede ser tampoco a nivel pesquero, porque el pesquero tiene que tener el espacio para lo que lo tiene que tener. Vamos a hablar claro, y entonces no puedes tampoco, esta tecnología es muy, muy difícil de implementar.
y también es muy difícil implementar toda la electrificación en los puertos, porque ahora mismo a nivel, por ejemplo, pasó en Barcelona que llegó un crucero y cuando llegó el crucero y se enchufó, cayó la electricidad de la ciudad. Entonces, al final, cuando falla en una gran ciudad, imagínense en un puerto pequeño, al final no es muy difícil llegar a esa tecnología. No imposible, probablemente se llegue, pero no ahora. Por último, antes de hablar de los hidrógenos, vamos a hablar del hidrógeno. ¿Qué tiene diferente respecto a nuestra tecnología? El hidrógeno se almacena, quiere decir, también ocupa espacio. Nuestra máquina de oxidrógeno no almacena, produce a demanda del motor lo que el motor requiere. Es decir, si tienes más consumo, se inyecta más hidrógeno; si tienes menos consumo, no se inyecta. Para el barco, la máquina para automáticamente. Y además, el hidrógeno, por el poder calorífico que tiene, requiere también de bastante cantidad, aparte de, respecto al combustibles fósiles, perdón, aparte de también el tema del transporte, que cuando hablamos de bajada de emisiones, hay veces que hablamos de bajada de emisiones directas, pero las indirectas no las tenemos en cuenta, que son lo que os hablo de la transformación al líquido para los transportes, para llevarlo a muelle. Todo eso sí que sube la huella de carbono, pero lo que habla la ley es de la bajada de emisiones. Y aquí hago un pequeño repaso sobre las tecnologías, desde el coste de lo que puede ser las diferentes tecnologías, la madurez que tienen, cuando la mayoría de ellos son pilotos, incluso algunos que solo tienen una implantación o dos, y sobre todo la seguridad y la compatibilidad con lo que hay en el sector, porque nosotros realmente venimos a ayudar a hacer una transición ecológica con los motores existentes, no sustituirlos, sino complementarlos. Vamos a empezar hablando de qué es el gaseoso hidrógeno, que es lo que os dije primeramente al principio. Lo generamos con una electrólisis alcalina, dividiendo la molécula de agua a través de un catalizador y energía eléctrica, obtenida también del diésel del barco, pero que eso cuenta para el ahorro que explicaré después. Y funciona, para entendernos todos, como una especie de catalizador. Catalizador está escrito entre comillas, porque por definición un catalizador no se consume, pero nuestro oxidrógeno se consume. Entonces funciona como un catalizador para aumentar el poder calorífico de la mezcla y enriquecer el aire para hacer la combustión completa y aprovechar todo el gasóleo existente. De esta manera, digamos, a aprovechar el gasóleo prácticamente al 98% en la mayoría de los casos, cuando generalmente se está utilizando un 70 y algo %. De hecho, ese humo negro que veis salir por chimenea es gasóleo mal combustionado, que es CO, monóxido de carbono. Nosotros lo que hacemos es reducir muchísimo el CO y lo que hacemos es descarbonizar el equipo. ¿Por qué? Pasamos a hacer una combustión completa, entonces emite mucho más CO2, que es dióxido de carbono, pero llegado al punto se nota muchísimo la bajada de emisiones. De hecho, nosotros cuando hacemos una instalación medimos primeramente delante de ustedes. El equipo es como el que tiene Cotrena, cualquier acreditador externo. Lo imprimimos, se imprime, se os da, yo cojo los datos, le saco una foto y tras unos meses se vuelve a medir y se ve claramente la bajada de emisiones. Sobre todo, os enseñaré después, que tengo gráficas en CO2 y NOx, los óxidos de nitrógeno. ¿Por qué es eso? Porque los óxidos de nitrógeno dependen directamente de la temperatura en la cámara de combustión, y nosotros, a través de un nebulizador que inyectamos en la admisión, estoy hablando muy rápido, disculpadme, es que para que me dé tiempo de decir todo, en la admisión de aire pulverizamos pequeñas partículas de agua, muy poco, para limpiar lo que es la admisión. De esa manera limpiamos la admisión y luego descarbonizamos el resto del motor. ¿Qué conseguimos con nuestro producto? Principalmente estas 4 cocinas que pone la diapositiva. Disminuimos el consumo. Nosotros garantizamos un 5% mínimo, siempre decimos un 5%, que hacemos las cotizaciones con un 5% para calcular la amortización, pero siempre es más. Nosotros garantizamos el 5% para que ustedes estén tranquilos de que eso lo van a dar. Y reducimos emisiones de media en un 15%, siendo algunos componentes incluso un 50% y algunos componentes lógicamente un 3, un 4, porque nosotros medimos desde NOx, CO,
metano, amoníaco, ppms, venimos una serie de cosas que van a ver a continuación, pero cada uno lo bajamos de una manera. Y de hecho luego vamos a hablar posteriormente de que estamos en un proceso también de innovación para bajar emisiones que no dependen directamente de la combustión, sino como el azufre o las ppm del propio combustible que se echa a los barcos. Por otro lado, mejora el rendimiento, ganas puntos de par motor y alarga la vida útil del motor descarbonizando, como hemos comentado previamente. Aquí es la diapositiva que hemos introducido esta mañana. Nosotros tenemos 3 equipos, voy a empezar ahora a decirlo, y lo voy a decir más adelante, pero lo voy a decir ahora. Disponemos de 3 equipos para que sea más fácil la instalación dentro de los barcos, principalmente pesqueros. ¿Por qué? Por operatividad y por espacio. Hay barcos en los que meter una máquina muy grande es un problema muy serio. Entonces nosotros hemos dividido la máquina en un equipo de osmosis inversa para bajar la conductividad del agua, una fuente de alimentación en la que impedimos que esos picos de tensión que hay muchas veces en los barcos no estropee, por así decir, la CPU y que nuestro software no se vuelva loco, por así decir. Y así bajamos también de 400 voltios a 24 voltios, que es la potencia en la que trabajamos con nuestro equipo. Y respecto al consume un medio litro a la hora como máximo, ¿vale? Esto en uno de los equipos, por ejemplo, que vamos a instalar ahora en el Stella Maris. ¿Qué os quiero decir con esto? Esto es un ejemplo de las fichas técnicas que tenemos. Nuestros equipos siempre son a medida. De hecho, tenemos equipos que están fabricados y que estamos haciendo estudios ahora, por ejemplo, para Balearia, de esos equipos de 10.000 litros hora de consumo. Entonces, lógicamente, todos esos equipos están hechos a medida y nosotros hacemos el equipo a medida para cada barco y para cada operación. Ya lo acabo de contar ahora. Nosotros hacemos el estudio, instalación y seguimiento de cada barco por individual. Tenemos una amplia gama de productos fabricándolo a medida. Los nombres que tenemos principalmente son por las cajas, por el tamaño de la caja, que es lo único que es ajeno a nuestra empresa. El resto, CPUs, circuitos, software, todo está hecho en nuestra propia empresa. Y cualquier cosa que se quiera modificar, simplemente es hablar con nosotros directamente. Oye, yo quiero que en vez de mandarme 2 correos me envíe 25 porque necesito que se entere toda la tripulación de que hay este error. Eso no hay ningún problema porque es una línea de código que podemos añadir en cualquier momento porque el código, el software y la CPU es totalmente nuestra. Eso quiero recalcarlo. Luego tenemos una cosa muy importante que es el monitoreo. El monitoreo hace muy fácil, o al menos eso intentamos, la vida del jefe de máquinas. ¿Por qué? Porque no tiene que estar pendiente de nuestra máquina. Al final, cuando nos preguntan ¿qué tengo que hacer yo aquí? Pues yo intento que nada. Nuestra idea es intentar que hagas lo menos posible, porque el equipo está totalmente monitorizado y cuando hay que hacer algo, incluso para los mantenimientos, avisa con tiempo. Es decir, ustedes me dicen, mira, mis mareas son de tantas horas o de tantos días, y la máquina se programa para que se haga los mantenimientos en un parón que hagáis para, lógicamente, porque nosotros lo que no queremos es que os quitemos un día de estar en mar, que es donde realmente se hace la amortización de los equipos, cuando está operando el barco. Y ahora vamos a hablar de, bueno, esto es una pequeña muestra de algunos equipos instalados y de algunos nombres de las cajas, tanto por dentro y por fuera. Luego, no obstante, los que quieran, se les puede enviar la ficha técnica de cada uno de los equipos, las dimensiones y demás. Para que os hagáis una idea de las dimensiones, aquí viene más o menos un modelo, este es el Mestral, que es 710 de ancho, de alto 1 metro, que es lo que decía, que es más o menos como la mitad de una lavadora. Al final no requiere de mucho espacio en el barco, e incluso hemos hecho instalaciones
en el techo, encima de los motores, para no ocupar espacio dentro de la sala de máquinas. Lógicamente, lo que pongo aquí de antecedentes del equipo, digo que nosotros no hemos inventado nada, que en el año 1800 ya se inventó la electrólisis. Lo importante es diseñar ese sistema mecánico, electrónico y de software que haga que se autorregule y que funcione de manera eficiente y segura. Otra cosa que nos gusta recalcar es que nuestra molécula sale pura, se pasa por hasta 3 burbujeadores para que sea totalmente pura. No escatimamos en nada en respecto a calidad. La caja está hecha de acero 316L y pintado. ¿Por qué? Para que incluso cuando lo hacíamos con acero, la gente ponía las manos y decía, es que tengo que estar limpiando todo el rato, no te preocupes, te la pinto. Así ya no tienes que andar limpiando tanto y ya te olvidas de ella. Lo que os comentaba, la fuente de alimentación, tanto el equipo de Osmosis como la CPU, como todo, eso es hecho por nosotros. Y ahora me gustaría sobre todo centrarme en 2 casos de ejemplos de bajada de emisiones. Son 2 barcos distintos y sobre todo quiero centrarme, que esto ya que prefiero que lo miréis detenidamente en casa, todos los parámetros, pero quiero que os fijéis sobre todo la bajada del CO2 y de los NOx en un 6% y en un 6,4%, sumando el CO y el CO2. Y aquí me falla la vista, no lo veo, un 9 creo que pone, y el NOx un 53, para que os hagáis una idea lo que puede bajar. Pero en cada barco es diferente. Quiero decir, nosotros podemos prometer un margen, pero nunca sabemos exactamente, porque cada barco es un mundo, y lo sabéis ustedes perfectamente, de que cada barco tiene una edad, cada barco tiene una carbonilla determinada, cada barco se utiliza de una forma y cada barco se conduce por una persona distinta, que al final es como cuando conduces un coche, que es totalmente relativo. Y vamos a ir, por ejemplo, a un caso. Este es el barco que más hemos tenido monitorizado, nada más y nada menos porque lo tengo a 20 minutos de mi casa. Entonces lo hemos estado monitorizando durante un año y algo, y hemos tenido muchas conversaciones con el jefe de máquinas, que ahí sí que nos ha ayudado y le hemos invitado a unas buenas comidas por habernos ayudado, en el que tomamos muchas mediciones tanto en navegación como en pesca. También teniendo en cuenta las condiciones de navegación, si hay marejadilla, si hay marejada, cómo está el tiempo, la temperatura del agua, la temperatura exterior, la presión dentro del barco, la temperatura del aceite, la temperatura de escape, consumos horarios, consumos por revoluciones. Quiero decir, aquí no pone todos hemos puesto una serie de parámetros que creemos que son los más importantes, son los que más os interesan, pero hemos tenido en cuenta muchísimos parámetros y hemos hecho una tabla dinámica con muchísimos parámetros, que al final nos ha llegado a que en determinadas condiciones, y teniendo el patrón sabiendo que no tiene que, por ganar par motor, ir a tope y ganarlo a lo mejor en velocidad o en llegar antes a puerto, se ha obtenido en este barco un 17,83% en las mareas en un año, es decir, entonces de media anual. Entonces al final es mucho ahorro. Nosotros, vuelvo a recalcar, prometemos un 5%. Esto que pone aquí es un caso que quería compartir con ustedes porque es el barco del que más mediciones hemos hecho, pero sí que siempre prometemos un 5% para hacer las cotizaciones. Lo que hablábamos antes, de cara al futuro, pues de cara al futuro nosotros estamos atentos siempre a las homologaciones y certificaciones que tenemos que hacer, porque al final lo que recalco, que nosotros lo que queremos es haceros la vida más fácil y estar pendiente de que nosotros tenemos que llegar a cumplir la Agenda 2030, 2030 y la Agenda 2050. Entonces, dentro de la dificultad que esto conlleva, porque es muy difícil, nosotros estamos preparándonos tanto con esta tecnología para mejorar la tecnología con empresas como Lancar, que es una empresa amiga de aquí del País Vasco, de España, que se encarga del tema de aditivos. ¿Por qué? Porque
con estos aditivos es la única manera que hay de bajar tanto el tema de azufres como de ppms, bien por floculantes. No me quiero meter en tema químico porque a mí me encanta, pero no me voy a meter muchísimo, pero básicamente es introducir aditivos que hagan que sedimenten esas partículas y se puedan expulsar para que no salgan por gas de escape. Entonces de esta manera estamos haciendo ya pruebas pilotos y esperamos en un corto breve espacio de tiempo ya poder ofrecerlo. Pero no solo es cuestión de echarlo, no solo es eso. Nosotros lo que queremos es que sea automático. Queremos diseñarlo de tal manera que detecte el consumo, que eso es lo difícil realmente, y se vaya dosificando automáticamente y que no tenga que haber una persona pendiente. Quiero decir, persona pendiente va a haber siempre, pero no totalmente pendiente, y que no dependa solo de una persona a bordo. También estamos a su vez desarrollando otros equipos, no nada que ver con el oxidrógeno, sino con equipos eléctricos que, si todo va bien, vendremos poco a veros y hacer otra ponencia sobre ese tema, pero ahora mismo venimos a hablar de este otro tema. Y por último tenemos aquí las certificaciones de las que disponemos, sobre todo el tema de Bureau Veritas, de Joint Register. Tenemos certificaciones de emisiones hechas por 3 empresas distintas en las que corroboran lo que nosotros decimos. El ROX del desarrollo de software, de circuito de Service Circuits, y la narrativa de inyección de hidrógeno también totalmente homologada. Ahora mismo en España estamos atendiendo la homologación más difícil, que cuando digo España digo Europa, que es la homologación por parte de industria, que es el sector público. Ahora mismo tenemos ya pilotos funcionando esto es otro tema, en calderas, con un gran ahorro, y nos están dando ya la homologación, que la tenemos que haber tenido ya el 15 de diciembre pasado cuando nos lo prometieron. Llevamos 3 meses, la burocracia es muy rápida. 3 años, perdón. La burocracia es muy rápida, con una inversión muy potente, pero que nos lo van a dar ahora, y ya también vamos a poder trabajar con el gobierno, tanto a nivel español como europeo. Y sobre todo recalcar que eso que decía al principio, que aunque nosotros no nos pongamos certificar a nosotros mismos, las mediciones estas de emisiones las puedo hacer delante vuestra y darosla al final. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una bajada de CO2 de un 15%, no voy a poner químico otra vez, pero la fórmula de combustión es CXHI, que es el combustible, más O2 o hidrógeno para dar CO2 y agua. El CO2 es directamente proporcional al combustible de entrada, y si en el combustible, el CO2, haces una bajada de un 15%, es que estás bajando el combustible, la inyección de combustible, un 15%, porque es directamente proporcional, porque el carbono no lo puedes sacar de otro sitio más que el de combustible. Entonces sí que se puede demostrar el ahorro en base a emisiones. Y no sé cuánto voy de tiempo, pero no me quiero extender mucho más. Tengo 2 problemas, uno que me encanta lo que hago y otro que estoy muy orgulloso. Entonces luego vamos a estar por aquí, cualquier duda que deje, estamos encantados de solucionarlo, así que muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy de parte del estudio naval, de la parte técnica. Nosotros hacemos las presentaciones. ¿Se escucha, no? Sí. ¿Se escucha bien? Ante prefectura, ¿no? Voy a hacer Voy a hacer un resumen de todo lo que venimos hablando, y nosotros nos encargamos de presentar los elementos técnicos del juicio ante prefectura y conseguir el certificado internacional de eficiencia energética, ¿no? Bueno, primeramente, ¿cómo lo obtenemos? Este es un índice de las cosas que voy a hablar, y bueno, para obtenerlo lo que hacemos es cumplimentar con la regla 5.4 del capítulo 2 del anexo 6 del MARPOL, que habló mi compañero de la derecha, del convenio MARPOL. Bueno, habla un poco de hidrocarburos, basuras, todos los anexos, y el anexo 6 es el que habla del certificado de eficiencia energética, y especialmente esta regla, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que presentar? Tenemos que presentar el plan de gestión de eficiencia energética, que está dividido en 3 partes, y el EDI o el EXI, según lo requieran, según el tipo de barco que tengamos. Bueno, el EDI es el índice de eficiencia energética, y
para buques nuevos o buques que hayan tenido una transformación importante que se consideren nuevos. Y después, para los buques existentes, se presenta lo que es el EXI. No sé si se escucha bien o no se escucha bien. El EXI. Bueno, esta es la aplicación. Se aplica a buques de arqueo bruto superior a 400, lo que es la parte 1 del plan de gestión de eficiencia energético y el EDI o el EXI. Y después la verificación a bordo. Es de buques de arqueo bruto de 400 hasta 5000. Y si es mayor a 5000, se aplica todo. O sea, es la plan de eficiencia energético parte 1, parte 2, parte 3 y el EDI o el EXI. Pero el EDI puede aplicarse o no según el tipo de barco. Por ejemplo, en los pesqueros, el EDI o el EXI no se aplica. ¿Por qué? Por la forma de operar que tiene el buque. O sea, es muy difícil aplicar un EDI o un EXI en un buque pesquero por la forma de operación. O sea, no tiene una vía convencional el buque pesquero. Entonces sale descargado, va a la zona de caladero, pesca y vuelve cargado. Entonces es muy difícil medir un EDI o un EXI. Entonces solo que lo que se presenta en un buque pesquero es la parte 1 del plan de gestión de eficiencia energético. ¿Por qué? Porque los buques pesqueros no suelen tener más de 5000 de arqueo bruto. Nosotros hicimos una presentación del buque pesquero más grande de acá de Argentina, que es el Centurión del Atlántico, que no llega a tener 5000 de arqueo bruto. Entonces solo se aplica la parte 1, que es mayor a 400 de arqueo bruto. Tenemos una presentación según las directrices del mismo, que lo nombró mi compañero de la derecha, uno de los MEPs, de las resoluciones que tenemos que seguir para hacer la presentación, ¿no? Y bueno, esto es un resumen más o menos de lo que te dan las directrices, de las cosas que hay que presentar. Y bueno, en las orientaciones sobre las mejores prácticas para el funcionamiento eficiente de los buques en cuanto al consumo de combustible, es lo que hacemos referencia al equipo que se instala, que en este caso sería el óxido de hidrógeno, el equipo que mencionó mi compañero de la izquierda. Entonces, que sería uno de los mejoradores de combustible y la optimización del combustible en el buque. Y eso es lo que presentamos. Esto, y bueno, los beneficios ya fueron nombrados por ellos dos, por mi compañero de la izquierda, y bueno, son el ahorro de combustible, la preparación ante futuras regulaciones, acceso preferencial a puertos, reducción de huella de carbono, y bueno, eso sería un poco el resumen, y esto es todo lo que hacemos en lo que es los buques pesqueros. Ya si es un buque de carga, se realizarían más presentaciones de tanto el plan de gestión de eficiencia energética como la parte 2 y parte 3 y el EDI o el EXI. Pero bueno, en los buques pesqueros no aplica a ninguno de los del EDI o el EXI, o sea, la ventaja que te da es que no tenés que limitar la potencia, por ejemplo, en un buque pesquero, por eso mismo. Y bueno, eso sería un poco el resumen de toda la charla. Fue un poco corto, pero es lo que hacemos ante prefectura. Lógicamente, el costo del ahorro del combustible, la intención de la exposición a través de la presencia de prefectura y la presencia de Matías de Lina es una tendencia que se está dando a nivel mundial en ese sentido. El certificado de eficiencia energética no es específicamente mi área, pero hablando con gente de comercio exterior, que un poco la gente que estamos hace unos años en la pesca hemos visto cómo las exigencias de los clientes cada vez son más en detalle. Entonces, al haber mismo producto por una empresa que tiene una huella de carbono menor que otra que sí lo tiene, es como que va a tener más preferencia desde el punto de vista comercial. Es algo que se está aumentando en evolución, puede haber excepciones, tiene muchas cuestiones, un basamento de, digamos, técnico, pero también unas cuestiones de marketing. Y desde ya agradecer, vamos a ir bajando información ahí a través de la página de Bicolmar, y desde ya agradecer por la presencia de todos ustedes.